Hola niños y niñas de quinto grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a continuar con la unidad 9, siempre de área 2, el área de los triángulos, y tenemos ahora el siguiente objetivo. Dice ahí el objetivo, reconocer en un triángulo la base y la altura correspondientes. Bien, para encontrar el área de los triángulos es necesario reconocer en el triángulo lo que es la base y lo que es la altura. Es decir, la base y la altura correspondientes, es decir, qué base se corresponde con qué altura. Pues bien, tenemos ahí en pantalla, nos dice el inciso D. Dice, el piso de la jaula de los pájaros también tiene forma triangular. ¿Cuánto mide el área? Número 1, piense, dice, si se puede encontrar el área con los datos conocidos y justifíquelo. Miren que el área del piso de la jaula de los pájaros tiene esa forma. ¿Ve? Entonces, ¿será que podemos, si el piso de esa jaula tiene esa forma, será que podemos encontrar el área con esos datos que nos dan ahí? Nos dice que este lado mide 4.8 metros y que este lado mide 6 metros. Entonces, miren que conocemos esto, que lo podríamos tomar como base, pero no conocemos la altura. Y podríamos también tomar este lado de 6 metros como base, pero tampoco conocemos la altura. Por lo tanto, piense, dice, si se puede encontrar el área con los datos conocidos y justifíquelo. Entonces ya vimos que no se puede encontrar el área usando solamente 4.8 metros y 6 metros, porque esas son las longitudes de los lados que no son la altura del otro. Entonces, las longitudes de los lados que no son la altura del otro. Es decir, que este lado de 4.8 no es la altura ni de este lado ni de este otro. Y esta longitud de 6 metros tampoco es la altura de ninguno de los lados. Entonces, por lo tanto, no se puede utilizar o encontrar el área haciendo uso nada más de esos dos datos que nos dan ahí o valores. Bueno, entonces falta, dice, el dato de la altura correspondiente a un lado de ellos, de los tres lados. Falta el dato de la altura correspondiente a alguno de los tres lados, ¿va? Entonces, por lo tanto, debemos de encontrar eso. ¿Qué nos dice Kiki aquí? Recuerda, dice que la altura tiene que ser el segmento que es perpendicular a la base. Es decir, que la altura es el segmento que forma 90 grados con la base y que va hacia uno de los vértices, ¿va? Por ejemplo, si tomamos como base esto, entonces desde este vértice que es opuesto a la base, entonces iríamos con una línea de ahí a formar un ángulo de 90 grados con la base, ¿ve? Y si tomáramos esto acá, entonces iríamos de este punto a pegar al lado de 6 metros, donde forme un ángulo de 90 grados con la base para que sean perpendiculares. Bueno, en ese sentido, la actividad 2 nos dice, encuentre la altura siguiendo las instrucciones. Número 1, calque en el cuaderno el triángulo presentado. Ese triángulo nosotros podemos, o ustedes pueden calcarlo en el cuaderno, de ahí del libro de matemáticas, pueden calcarlo al cuaderno y una vez que lo calcan en el cuaderno, deciden uno de los lados como la base y píntenlo con un lápiz de color. En este caso, por ejemplo, se decidió que este lado que está en amarillo sea la base, sea la base. Por lo tanto, el vértice que es opuesto a este lado en amarillo es este vértice ahí, ¿ve? Entonces, desde ahí lanzamos una línea que sea perpendicular a la base, miren, que forme un ángulo de 90 grados ahí con la base, ¿ve? Entonces, ya tenemos la base y tenemos la altura. Ese segmento que va desde el vértice hasta la base y que ese segmento es perpendicular, entonces
ese segmento es la altura del triángulo, así como está el triángulo A ahí. Pues ese mismo triángulo de 4.8 y 6 metros lo traemos acá, miren, y podemos nosotros tomar como base el segmento de 4.8 y lo marcamos en amarillo ahí, ¿ve? Y entonces nos vamos al vértice opuesto, que es este, ¿ve? Y lanzamos o trazamos, perdón, un segmento que vaya hasta la base a formar un ángulo de 90 grados ahí, ¿ve? Entonces, es decir que podemos dibujarlo con la regla escuadra para que forme ángulo de 90 grados. Y ese segmento va a ser la altura del triángulo. Pero puede ser que en ese mismo triángulo, el de 4, 8 y 6 metros, no tomemos el lado de 4.8 ni el de 6 como la base, sino que tomemos el tercer lado, este de ahí, ¿ve? Entonces lo tenemos acá y lo marcamos en amarillo ahí para saber que ese va a ser la base. Entonces nos vamos al vértice opuesto a ese lado y es este, miren. Y trazamos el segmento perpendicular a la base. Si es perpendicular va a formar ángulo de 90 grados ahí y esa sería la altura. Es decir, ahí tenemos la altura del triángulo. Entonces vean ustedes que nosotros podemos elegir en el triángulo, podemos elegir cualquiera de los tres lados como base. En la letra A, miren, tomamos como base el lado de 6 metros. En el triángulo B tomamos como base el lado de 4.8 metros. Y en el inciso C tomamos como base el tercer lado, el que no tenía medida ahí, ¿ve? Para poder calcular la altura o para señalar, perdón, la altura. Una vez que señalamos ahí, podemos medir con la regla en el libro o donde esté dibujado el triángulo y encontramos la altura. Bien, pues el apunte en el libro nos dice ahí, miren que cualquier lado del triángulo puede ser la base y la altura tiene que ser el segmento que es perpendicular a la base. Entonces, cualquier lado del triángulo puede ser la base. Esos tres lados que están en amarillo ahí los tomamos como base en cada uno de los triángulos respectivamente, ¿va? Y la altura era el segmento que es perpendicular a la base con el vértice opuesto a la base, ¿va? Bien, entonces vean ustedes que este segmento de la base se corresponde con la altura, ¿ve? Y son perpendiculares. Se corresponden y son perpendiculares, ¿va? Entonces forman ángulo de 90 grados. Bien, continuamos. Tenemos ahora eh, la altura, dice, de los casos A y B, perdón, la altura de los casos A y B anteriores, ¿verdad? Son 4 metros y 5 metros respectivamente. Encuentre el área del triángulo, dice, en cada caso. Entonces, tenemos ahí los tres casos, ¿ves? A, B y C, pues la altura de los casos A y B, entonces esta altura es de 4 metros y esta altura acá es de 5 metros. Por lo tanto, vamos a encontrar el área de la base. Y para ello, señalo ahí, miren, ese mide 4 y este va a medir 5 metros. Ahí lo apuntamos. Entonces tenemos ahora que el área va a ser igual a base por altura dividido entre 2. ¿Va? Entonces el caso A, miren, la base ¿cuánto es? 6 metros y la altura 4 metros. Entonces sería área igual a 6 por 4, a base por altura dividido entre 2. Y 6 por 4 es 24, dividido entre 2 da 12. 12 metros cuadrados el área del triángulo A. Ahora veamos el triángulo B. El caso B, miren, va a ser, la base es 4.8 por la altura que es 5. Y eso lo vamos a dividir entre 2. Entonces 4.8 por 5 entre 2. Y 4.8 por 5 da 24. Y 24 entre 2 da 12. Respuesta, el área del triángulo es 12 metros cuadrados.
Vean ustedes que los tres casos son el mismo triángulo. Recuerden que solo es que aquí tomamos el lado de 6 metros como base y luego en este tomamos el lado de 4.8 como base. Entonces cambió la altura, ¿ves? Cambió la altura. Aquí era 4 cuando la base era 6 metros y aquí la altura es 5 cuando la base es 4.8 metros. Bien, entonces el área sigue siendo la misma. Bueno, si nosotros medimos la base acá y medimos la altura y multiplicamos, entonces podemos encontrar que eso nos va a dar también 12 unidades cuadradas, 12 metros cuadrados. Bueno, pues tenemos ahí la siguiente actividad de tarea. Número 4 dice, diga cuáles son las bases y las alturas correspondientes. Miren ustedes que tenemos el caso 1 y tenemos acá, en el caso 1, perdón, tenemos ese triángulo ABC, tenemos el triángulo ABC, donde el segmento AB, el segmento AB es un lado del triángulo, el segmento BC es otro lado del triángulo y el segmento AC es otro lado del triángulo. Pero tenemos en línea punteada ahí los siguientes segmentos, el segmento EF, el EF, miren, que también tenemos el segmento AD, el segmento AD, y tenemos el segmento BF, miren, el segmento BF. Entonces, la tarea de ustedes consiste en que si la base es el segmento AB, si la base es este segmento, entonces, ¿cuál va a ser la altura? ¿Cuál segmento va a ser la altura? Y la número 2, ustedes escriben otra de las bases, porque el triángulo tiene 3 lados, entonces tiene 3 bases. Escriben otra de las bases y escriben su altura. Y luego en la número 3 escriben la tercera base, la que no se tomó en las dos anteriores, la que falta pues, y escriben el segmento que es la altura. Y en la número 5 dice, encuentre el área de cada triángulo usando las medidas apropiadas. Ahí tenemos, ustedes van a identificar cuál es la base y cuál es la altura en ambos casos ahí. Bueno, esa es la tarea, lo dejamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.